Pasó el primer debate en Santiago del Estero y vamos rumbo al próximo aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho. ¿Qué pasó en Santiago del Estero? Pensando en el autódromo que tiene aquella provincia histórica argentina, todos los pilotos que llegaron a ese autódromo llegaron con un andarivel en la pista, más grande o más chico, pero con un andarivel al fin, salvo uno, Patricia Bullrich, con Juntos por el Cambio, no tiene lugar en la pista. Milei se apropió hace tiempo de la bandera del cambio, Sergio Massa de la continuidad del oficialismo, y por el otro lado, quizás por andariveles más chicos, pero dueños de ellos al fin, Schiaretti, siendo el único candidato proveniente del interior, ya vimos cómo le sacó lustre esa condición de hombre del interior, generando tantos memes, parecía que Córdoba, más que Córdoba, era Dubái. Y Miriam Bregman, que en esa tradición de polemistas que tiene la izquierda, donde por ahí se mueven con la comodidad de poderle tirar a todos por igual, bueno, ya vimos cómo se lucieron estas dos candidaturas alternativas, quizás menores, pero no nos debería sorprender de que logren capturar algún puntito más gracias a la performance que han tenido en este primer debate. Los medios de comunicación que trabajan más con la lógica del día a día y hoy, hora a hora, generan muchas noticias alrededor de supuestas novedades, de problemas que tiene hoy Patricia Bullrich y Juntos por el Cambio. En realidad, para los analistas políticos, esta es una tendencia que ya viene identificada hace tiempo. En una nota, en un reportaje que hicimos, me acuerdo, con Luciana Vázquez para la radio Millennium, yo le hablé en aquel momento de un Juntos por el Cambio con muchísimos problemas y sobre todo del componente del PRO en particular, quien es hoy la fuerza que encarna la propuesta electoral de Juntos por el Cambio. Yo decía que el PRO doblaba a la derecha y se chocaba con Milei, doblaba hacia el medio y se chocaba con los radicales. Es como que se habían quedado sin lugar en el tablero político. Esto ya viene de hace tiempo. Y ahí vimos en el debate de Santiago del Estero, Milei con la comodidad que se movió y Sergio Massa, más allá de los problemas que arrastra el oficialismo, ya los conocemos a todos, una inflación por arriba de los 100 puntos, una cefalea prácticamente que está arrastrando este gobierno desde hace un año, donde justamente Massa llegó al Ministerio de Economía y se convirtió en candidato por una suerte de acefalía por el lado de los dos Fernández. Pero es un oficialismo al fin con todo lo que ello implica. Obviamente, vale menos que aquel, por ejemplo, de 2015, o aún el de Macri de 2019. En 2015, Scioli en la primaria pudo sacar casi 39 puntos versus estos apenas 27 puntos que logró acumular hoy Unión por la Patria en la sumatoria de Massa más Grabois. Tiene su estructura de intendentes, los sindicalistas, los movimientos sociales y la máquina de hacer plata, que hemos visto el gran valor que tiene en estas últimas semanas, donde Sergio Massa la ha puesto a trabajar intensivamente, ya sea con este proyecto de subir el piso, el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, inclusive hasta eliminarlo, la devolución del IVA, el aumento de los planes sociales,
el tema de bonos especiales para los jubilados, sumas fijas. En definitiva, todo el arsenal de medidas con las que dispone cualquier oficialismo y que podemos pensar perfectamente que aquel piso de los 27 puntos de la primaria lo extienda a 30, 31 puntos y quizás a partir de ahí, con que Milei no consiga superar esa barrera mágica de los 40 puntos con la diferencia de 10 o acercarse al 45 de oro que elimina la posibilidad de una segunda vuelta en cualquier escenario, aun quedando el segundo a 1 punto, 2 puntos, bueno, le da a Sergio Massa la posibilidad de soñar y de aventurarse con entrar en la segunda vuelta, que hoy es el escenario más probable, y con dos subproductos adicionales importantes, que es nada más y nada menos con la posibilidad de que el oficialismo retenga la provincia de Buenos Aires y también en paralelo conseguir una cantidad de diputados y de senadores que seguramente va a ser inferior a la fuerza con la que cuenta hoy. Va a perder el control del Senado, lo más probable el peronismo desde el año 1983, pero en cualquier caso va a tener un pedazo importante de la gobernabilidad de conseguir y de alzarse con este paquete de conquistas políticas el próximo 22 de octubre en la primera vuelta. Ello también vale para Juntos por el Cambio, más allá de haberse alejado la posibilidad de ser una fuerza nacional y de ser gobierno de nuevo, tener una revancha después de aquella derrota de Macri de 2019, igualmente Juntos por el Cambio, en cualquier caso, contará con más gobernadores, ya seguramente estos 6 adicionales que ha conseguido hasta ahora, alguno más, podríamos pensar en Entre Ríos, pero también más capacidad de fuego legislativo. Así que en cualquier caso, y esto va a ser como un denominador común, me parece, del proceso político que viene por delante, es que todas las fuerzas políticas tendrán un pedazo, una llave de la gobernabilidad futura. Sea el presidente Milei, lo más probable, en la primera vuelta o en la segunda, o sea Massa, todas las fuerzas van a tener un pedazo de la gobernabilidad futura, así que hay dos elementos que ya son ciertos, no hay ningún tipo de incertidumbre alrededor de ellos, es que este proceso político por delante estará asignado por dos características: el diálogo, la negociación, y exigirá una gran cintura política por parte del presidente. En este sentido, esto también nos abre una pista de quién será el funcionario fuerte del próximo gobierno. Ahí tenemos que estar atentos. Si pensamos en términos de largo plazo, el ciclo de los ministros de Economía superpoderosos en la Argentina terminó con la renuncia de Labaña o la expulsión de Labaña. En aquel momento Néstor Kirchner decía en privado: me lo cargué al pálido. Bueno, ahí termina el ciclo de los ministros de Economía poderosos en la Argentina. Lo había inaugurado Domingo Cavallo en el año 1991 y después esto es como que la continuidad de este proceso de superministros de Economía se había dado con Labaña, en este pacto político que hicieron Alfonsín con Duhalde en el año 2002 para reconstruir el poder político después de la caída de la Rúa y el fin de la convertibilidad. Bueno, Labaña se convirtió en un actor decisivo y muy importante que continuó después con la presidencia de Néstor Kirchner y todo esto hasta el año 2005. Ese ciclo que se acaba de superministros de Economía no fue revertido nunca. Hemos visto toda una saga en el extremo, hasta Kirchner tuvo un ministro de Economía que le decían el mudo. Carlos Fernández, justamente el perfil de él era un ministro de Economía sin voz,
que no habló nunca y que se remitía simplemente a llevarle a Néstor Kirchner las planillas de recaudación diarias. Con un poder repartido de estas características, justamente hay un funcionario del gobierno próximo al que va a haber que mirar con mucha atención, que es el ministro del Interior. Sí, la llave de la gobernabilidad estará repartida en diferentes fuerzas políticas y donde van a recuperar protagonismo a actores que habían quedado bastante en un segundo plano en todo este proceso político kirchnerista, que son los gobernadores. Con el kirchnerismo adquirieron mucho mayor protagonista los intendentes del conurbano o los mini gobernadores. Bueno, en este caso los gobernadores van a recuperar el protagonismo y por supuesto ese canal de negociación o de interlocución natural seguramente va a estar en cabeza del ministro del Interior. De ser Milei el presidente, bueno, ya estamos viendo de que el hombre que se está moviendo ahí como virtual ministro del Interior y ahora como una suerte de vocero político es Guillermo Francos. En el caso de que sea, por supuesto, el presidente de Unión por la Patria, bueno, el propio presidente Sergio Massa es un interlocutor muy importante, ha sido presidente de la Cámara de Diputados, así que uno espera de que ese rol quizás no sea tan importante a nivel del ministro, sino del propio presidente. Hay una función de la cual se ha hablado poco en estos años, que han estado como caracterizados y sobre todo además lógico, con el fracaso que ha tenido la administración económica, tanto en esta experiencia de Unión por la Patria, Frente de Todos, como en la pasada de Juntos por el Cambio, es como que todos en este momento están mirando a quién será el próximo ministro de Economía. Bueno, en el caso de Milei, esa es la respuesta a esta pregunta, que justamente la economía sea el principal motivo de preocupación, en particular la inflación, algo totalmente lógico, con un indicador que ya está galopando por encima del 140% anual. Bueno, que se mire a quién va a dar respuestas en el terreno de la economía. Es como que Milei en ese sentido es la respuesta a todas las preguntas. Pero aquí quizás se estén generando expectativas desmedidas y me parece que se están imaginando un montón haciéndose la película con respecto a eventuales grandes cambios económicos, por ejemplo, lo que implicaría un proceso de dolarización, pero como publiqué en este último video, yo creo que ahí hay mucho más expectativas que posibilidades de que eso termine dándose en la realidad. Yo decía y titulé ese video precisamente como que Milei puede adoptar el estilo de Menem, pero de ninguna forma el contenido. Menem, en realidad, más allá de todas las condiciones personales y de todas las habilidades y cualidades que tenía él, fue el emergente y representó un proceso de época que es irrepetible y que no tiene nada que ver con este tiempo. Menem modeló un proceso político a nivel local, pero que se disparó a nivel internacional con la caída del muro de Berlín en el 89 y la consecuencia que tuvo, que fue un mundo unipolar dominado por Estados Unidos por alrededor de una década, sin ningún tipo de polo alternativo y de discusión, y donde se plantearon ejes y políticas que en definitiva tuvieron impacto por toda América Latina. Cuando uno habla de el consenso de Washington, con todo lo que implicó ello, que es programa de privatizaciones, la apertura de la cuenta capital, las desregulaciones,
la apertura comercial y toda una cantidad de cosas que hoy están fuera del guión de época, que no tendrían aire, inclusive imposibles de ser resucitadas en un contexto absolutamente diferente del de aquel momento. ¿Quién escucha, por ejemplo? A ver, hablemos de un programa de privatizaciones. ¿Hay noticias al respecto en los medios? Busquemos. No se han disparado políticas de este tipo en los últimos años y seguramente quien quisiera hacerlos por ahí corriendo a contramano de época, inclusive hemos visto hace poco del mismo lado de Brasil, teniendo con esa presidencia de Bolsonaro un ministro de economía liberal, un Chicago Boy como Guedes. Bueno, se habló mucho al respecto, pero concreciones, ¿quién puede hablar de ellas? Mucho ruido hubo y pocas nueces. Y aquí es donde creo que damos en un aspecto central que ha tenido este proceso político y por ahí yo creo que ha sido por ahí poco analizado, que son las características o los rasgos principales que tienen estas nuevas derechas a nivel internacional. Uno podría pensar en Trump, en Bolsonaro, bueno, hoy en Italia en Meloni. Es que a nivel de contenidos tienen poco que ver con ese proceso que dispararon a nivel internacional estos grandes eventos políticos como el que mencioné, el 89 Berlín, el mundo unipolar de Estados Unidos. Bueno, hoy estas nuevas derechas a nivel de contenido tienen poco que ver con las implicancias que tuvo ese mundo, pero sí un rasgo muy importante y muy decisivo y central para entender estos fenómenos políticos que tienen que ver con el ámbito cultural. En este aspecto, estas nuevas derechas pueden ser interpretadas como una forma de reacción a una cantidad de reformas y tendencias que se dieron desde los principios de los 70 en el ámbito cultural, que tenían que ver con por ahí la independencia de la mujer, los feminismos, el aborto y toda una cantidad de cosas que, por ejemplo, acá se han terminado expresando en un momento. Es como que uno de los blancos elegidos por estas nuevas derechas tienen que ver alrededor con un encuentro que hubo hace unos años atrás del Foro de San Pablo y que tenían que ver con todo el intercambio o como por ahí una plataforma política de las viejas izquierdas que tenían que ver con la promoción de reformas culturales como una forma quizás de resistencia en aquel momento hacia el avance de lo que eran los procesos neoliberales con la caída del muro y por supuesto la vigencia de este mundo unipolar encabezado por Estados Unidos. Este es un tema muy importante y que no lo menciono al pasar porque yo creo que nos puede dar unas pistas más que pensar, y algo que ocupa y entretiene mucho a los economistas es debatir alrededor de la dolarización, de las LELIQs, de la apertura económica y de todas estas políticas que estaría revirtiendo Milei en su eventual presidencia, como un giro de 180 grados. ¿Se va a dar este giro o no? ¿O vamos quizás a movernos más bien en el plan de ajustes, yo no diría cosméticos, pero sí ajustes en una de esas en la economía que tengan más que ver con un libreto gradualista como en aquel momento, en esa elección de 2015, algo que por ejemplo le proponían ese equipo liderado por Beni Blecher al candidato Scioli, o lo que intentó ensayar Macri en 2019, nos moveremos lejos de ese libreto de reformas graduales. ¿Vamos a una dolarización o más bien quizás a un desdoblamiento de cambiario con un dólar libre, como por ejemplo de lo que está hablando Cavallo en este momento? O sea, de las propias usinas, quizás uno podría pensar liberales en el terreno económico, están pensando más bien en libretos moderados o graduales. Me parece que no es ahí, y es ahí donde quizás
se estén comiendo la curva muchos analistas políticos y económicos de que Milei puede representar un giro radical en cuanto a las políticas económicas. Como yo decía en este último video, creo que eso no ocurrirá y sí más bien donde se puede encontrar quizás un proceso profundo de reformas y de cambios y de planteo de políticas en las antípodas de lo que venimos viendo hasta hoy, va a ser en un plano donde sí el kirchnerismo, algo que no es muy mencionado tampoco, sí tuvo un componente fundamental que es en el plano de las políticas culturales. Precisamente, si hay movimientos como este de las nuevas derechas y el de Milei en particular en la Argentina que surgen como una reacción a esas políticas, y uno podría ahí mencionar en particular, por ejemplo, la ley de aborto que tuvimos, que finalmente fue sancionada durante la gestión de Alberto Fernández, pero el primero que le impulsó fue curiosamente el gobierno de Macri. Es como que Macri en ese aspecto, y ahí uno puede entender el por qué termina quedándose esta fuerza y Patricia Bullrich en particular sin un andarivel dentro de esta pista, dentro de esta competencia, es porque Juntos por el Cambio no se animó o fue demasiado tibio, más allá de la faz económica, en penetrar y en plantear políticas y propuestas, ideas alternativas en el terreno más bien cultural, ideológico versus el kirchnerismo. Y veamos un tema en particular acá, tema de derechos humanos, donde por ejemplo hubo una pregunta a Patricia Bullrich acá en el debate de Santiago del Estero. Bueno, Milei planteó bien claramente, no fueron 30.000 desaparecidos. Patricia Bullrich planteó una postura de entrada muy afín a quizás las banderas que viene encarnando el radicalismo desde el año 1983 a la fecha, y por ahí donde quizás se movió a un eje, a un costado más halcón, fue cuando habló del tema de Maldonado y la defensa de los gendarmes, pero ahí se vio claramente cómo termina Juntos por el Cambio empantanado en una zona donde se diluye el posicionamiento en definitiva de dos fuerzas políticas. El PRO, Macri en su momento hasta habló y mencionó el curro de los derechos humanos, o sea, es una postura muy afín a la de Milei. Por el otro lado se encuentran con el problema de cómo administrar esta sociedad con los radicales y tener que mostrar posturas más ambiguas en este terreno. Creo que más que en el tema económico, y es donde yo creo que no tendríamos que esperar reformas profundas, más allá de que Milei y su administración meta mano en algunos temas en particular que tienen que ver con todos estos temas de los LELIQs, ir a un programa que en definitiva golpee y baje la inflación en lugar de un 140%, un 30%, un 40%, más o menos como estábamos funcionando en tiempos de la segunda presidencia de Cristina o al comienzo de la administración Macri, donde sí tenemos que esperar y donde me parece que es ahí donde va, digamos, a poner toda la carne en el asador esta eventual nueva administración de Milei, va a ser en todo lo que tiene que ver con marcar un antes y un después en el terreno cultural e ideológico. Ahí me parece central el papel en particular de Victoria Villarruel en cuanto a este giro de época. Me parece que es ahí más bien donde va a conseguir eventualmente capital político esta administración entrante de Milei para hacer pie y eventualmente reelegirse, más que en la economía, en el terreno político e ideológico, mostrando divergencias de época. A ver, analicemos un poquito lo que ha ocurrido en Brasil o lo que ha ocurrido en Estados Unidos. ¿Qué es lo que le termina dando una competitividad a Trump para volver en estas próximas elecciones?
La economía ha funcionado en claves muy diferentes a las de la administración Biden, o en Brasil los eventuales éxitos de Bolsonaro han tenido que ver con plantear cambios rotundos o radicales en cuanto al funcionamiento de la economía. Para nada, no han tenido que ver, y lo que les está dando estas nuevas derechas, un piso de competitividad altísimo, ha tenido que ver justamente con plantear divergencias y nuevas políticas en cuanto a los ámbitos culturales e ideológicos. Es ahí, desde ahí es donde tenemos que analizar la clave de época. Entonces, yo les diría ahí en lo práctico, no miren tanto hacia quién pone Milei en las áreas económicas en particular. Él va a ser en definitiva quien encarne una suerte de autoridad económica, sino más bien a nivel sí de los giros y de las políticas, quien termina encarnando esta nueva ola de época que tiene que ver con una reacción, un backlash a toda esta promoción de climas y de reformas y de nuevos avances culturales que tuvieron por ahí las izquierdas o los progresismos desde principios de los años 70 a la fecha. Es ahí donde sí vamos a ver grandes cambios y donde me parece sí de que este nuevo gobierno entrante va a ofrecer y va a generar muchísimo ruido alrededor de todas las cajas de resonancia que tienen estos temas, sea en el ámbito de políticas educativas, los medios de comunicación, los medios públicos y todos estos personajes, los influencers en la red, hemos visto toda la afinidad o la promoción que ha tenido de un montón de referentes y sobre todo referentes femeninos en el ámbito cultural, toda esta etapa que tiene que ver con el kirchnerismo y donde Alberto Fernández quizás fue en una de esas la máxima evolución hacia un perfil político progresista en el terreno cultural e ideológico. Bueno, en síntesis, en el plano económico lo que podemos esperar seguramente va a ser, sí, caras nuevas, pero que no van a ser demasiado divergentes en cuanto a lo programático con cosas que se están haciendo hoy. Obviamente vamos a tener una profundización de todo lo que tiene que ver con este proceso de atraer inversiones en energía, en minería, todo el tema agropecuario, no va, sin duda, inclusive en lo que hace al Banco Central, vamos a tener seguramente novedades y cambios en todo lo que hace a esta bomba que se ha generado alrededor de estas letras, LELIQs. Pero más allá de eso, no vamos a tener cambios profundos en lo que hace al funcionamiento de la economía, donde sí, y donde yo les diría que se focalicen mucho en todo lo que tiene que ver con la administración de las políticas culturales y todo lo que tiene que ver con la promoción de un nuevo marco ideológico de época que de alguna manera represente los valores de estas nuevas derechas. Por ejemplo, el vicepresidente de Trump en Estados Unidos en su momento hablaba de que su misión iba a estar cumplida si al final de la experiencia política de ellos, Estados Unidos quedaba libre de aborto en todos los estados. Eso justamente es uno de los pilares que tienen que ver con estas nuevas derechas y donde podemos sí esperar y anticipar de que esta nueva administración de Milei va a presentar y va a ser muy activa. Como decía, no me acuerdo qué líder político, un técnico de fútbol, no miren tanto al jugador, sino para dónde se mueve la pelota. Bueno, por eso les digo una cosa, no miren tanto para la economía, sino miren para el lado de lo cultural e ideológico. Me parece que eso va a ser uno de los signos de época donde va a mostrar más que todo la administración Milei si termina siendo PIS.